Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por internet, por Facebook, ahora mismo también saliendo al mundo, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube. Acá me detengo, mirá en dónde estamos, así se llama. Me detengo porque te suscribís, es gratis, y ahí tenés todo el material que vamos editando día a día y lo vamos editando columna a columna. Vamos desglosando cada columna, la vamos separando y se editan cada una de esos momentos del programa en imagen y en sonido, un trabajo de edición de Mariana Peralta y de Alejandro Barreto. Mirá en dónde estamos, ese es nuestro canal. También te puedes comunicar con nosotros al 093-829-272. 093-829-272. Ya está con nosotros el escritor Álvaro Alfonso, a quien agradezco una vez más su presencia en este programa por la calidad periodística que nos aportan todos sus hallazgos periodísticos, sus investigaciones. Periodista de investigación de muchísimos años, con una lista enorme de libros. Yo tengo 5 de él nada más, pero los voy leyendo. Prácticamente tengo todo leído, inclusive el último, pero creo, si no me equivoco, que está en unos 15 libros como resultado de sus investigaciones periodísticas. Álvaro, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, un saludo a los oyentes. Habíamos conversado contigo, ¿te acordás del archivo Castiglioni, de ese archivo tan complicado, el que se puede acceder en parte, no se puede acceder, hay peritos que lo cuidan, lo protegen? ¿Hay alguna novedad al respecto? Sí, en realidad hace algunos días que obtuve el contenido de ese archivo. Es decir, todos los temas, las carpetas, las cajas, los temas que están allí. Todo el contenido. Muy, sí, todo muy variado. Ujú. Eh, y seguramente esta tarde me van a dar una respuesta porque voy a llevar ya algunos temas que voy a pedir. A ver, con el tema de la famosa información sensible. Un poco de historia. Este archivo fue incautado el 2 de octubre del 2015. Ujú. Se hizo un trabajo pericial primario entre el 5 de noviembre de 2015 y el 14 de marzo del 2016, que fue interrumpido por la feria judicial. Debo recordar que lo que estoy mencionando ahora son palabras de Álvaro Rico, alguien que leyó este archivo. Claro. Eh, el informe pericial fue entregado el 14 de marzo del 2016 Ujú. y hay 65 voluminosas cajas, además de material de papel, de los documentos. Entiende Rico o le dijo a los legisladores que el archivo es muy importante porque tiene una parte muy voluminosa en audio. Ujú. Son más de 500 disquetes, más de 100 CD, cassette y cintas de audio. Eh, pero dijo que técnicamente ello es muy complicado de oír por los aparatos que hay que utilizar. Sí, Eh, eh, Considera que es un archivo muy importante por la dimensión del archivo de audio. Claro, allí claro. lo más probable, pero lo tengo que certificar, es que aparezcan escuchas telefónicas ya desde los años 60, otra vez más atrás de los 50 hasta los 70 y pico. Ujú. Eh, y con todo, ¿no? Incluso el contenido del archivo tiene algunos temas sobre las escuchas telefónicas. Ahí Eh, está. el Ujú. archivo estaba en ese momento en un buen estado de conservación, eh, y las cajas estaban numeradas o Mm. fueron numeradas más tarde, cuando fueron incautadas y ubicadas en el domicilio. Sin embargo, era muy prolijo el coronel Castiglioni porque tenía marcado las carpetas y todo en todos los temas, es decir, una especie de índice Sí. de todo lo que tenía. Y
Bueno, hay cosas. O sea que el coronel Castiglioni hizo un trabajo, digamos, muy profesional de clasificación del material por índice. Sí, sí, claro, pero no es que se llevó el archivo o lo robó directamente porque esa palabra se utiliza como que lo robó. No, acá hay un archivo paralelo donde había copias de todo. Y lo de los disquetes y cosas es algo que estaba en jefatura o que llevaba adelante su tío, Mm, Víctor Castiglioni, y su padre, que trabajaban en forma conjunta en esa época en la jefatura de policía. claro, claro, claro. Sí, era material que llegaba por la función que cumplía. Era Claro. un destino natural, digamos. Y ahí Y está, pero están todos los asuntos que ocurrieron en nuestro país, te iba a incluso preguntar eso, Álvaro. Y los asuntos en que ocurrieron en caso, nuestro país, tú decís que es un archivo muy amplio desde el punto de vista del audio, ¿no? En audios es enorme. Y abarca décadas del 60, del 70, a partir de ahí. bueno, es lo que hay que certificar, pero se supone que todas las Claro, escuchas telefónicas provienen de ahí por ujú, quien las hacía. claro, Era el claro, padre de Coronel Castiglioni y ujú, el tío era el jefe de policía. ujú, perfecto. ¿Y tú accediste entonces a este material No, completo? no, no, yo fue así, Mm, aunque les parezca insólito. Mi hija me recomendó en Netflix El abogado de Lincoln. sí, Es una serie, sí. eh, seguro que va a haber una segunda temporada. Y me dijo, eso te va, eso es para que vos lo veas ¿no? Sí, 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 te va a Bueno, sugerir ideas, te va a dar ideas. seguro. Después de ver los 10 capítulos donde muestra, era un abogado muy solvente, después tuvo un problema con droga y bueno, y después vuelve por un hecho insólito o paralelo donde se lo quiere utilizar y bueno, y termina desarmando todo Ujú, eh, y mandando a la cárcel a los que lo quisieron utilizar. ujú, Pero la cosa es que allí siempre en las imágenes uno ve y el personaje lo hace, que es no es un personaje aquel que está, oh, el pope abogado allá arriba, sino que también la serial habla del tema familiar, etcétera, etcétera. claro. Y él tiene en el celular esposa uno y esposa 2 Mm, porque se había casado con la primera, tenía una hija y es fiscal también, y la otra no había estudiado, pero también le gustaba y estaba muy preparada de acuerdo ujú, a lo que se ve. Lo cierto es que decía que siempre alguien deja una marca en algún lado. ujú, ujú. Y bueno, y me puse a pensar dónde podría estar la marca en el archivo Castiglioni para poder conseguir lo que la justicia me había negado, que eran los Sí, dos archivos, los dos informes de ujú, Westworld y Rico ujú. y el contenido y bueno, Del archivo, en, claro. en forma ese del archivo. Bueno, estuve unos cuantos días entrando a De la compu, buscando, hasta que finalmente lo tengo delante mío. Encontraste por Bueno, otra vía entonces el archivo buscando la posible marca o el trazo que se haya dejado sí, claro, sí, descuidado. seguro, claro. Mm, exactamente. Qué Ahí, increíble. Y sí, tengo poder los dos informes, ¿no? ujú, Y sus recomendaciones, etcétera, sí, etcétera. ajá, Y, por ejemplo, el tema de la sensibilidad, ¿no? sí, Porque no puede haber sensibilidad con las actas de hechos ocurridos hace 50 años. claro. Uno se tiene que dar cuenta cuál es la parte sensible, ¿no? Eso creo que con, aunque tenga una cabeza de termo, cualquier persona se puede darse cuenta que es una información sensible. Sin embargo, Ujú, miren lo que dice en el informe. Un importante tema de dilucidar cuando se encontró el archivo Castiglioni era si en su contenido se encontraban materiales sensibles o que fueron lesivos para la vida íntima y el honor de las personas, particularmente de dirigentes y personalidades políticas. En ese sentido, y si bien se trazó de una revisión primaria, puedo afirmar lo siguiente. A un nivel de mayor sensibilidad,
que es tema sexualidad, pone, encontré Mm, documentación sobre 2 casos. ajá, Es decir que sí, hay personas que saben esto y todos los mortales no sabemos. Entonces, bueno, si quieren protegerlo eso, lo pueden proteger y creo que deberían protegerlo, pero bueno, sí, sí. pero no, Pero pero no decir que son 2 casos, porque si son 2 casos, no que, justifican que que había- no se... Claro, claro. no justifica, creo, poner el número de casos. Si ese Y es un no, tema de sensibilidad, como creo que lo es, y sí, no debe aparecer, no ponga mm, los casos, no ponga la cantidad de casos, no tiene sentido, porque si no, claro. puedo pensar que hay 20. Y bueno, vamos a ver cuáles son los temas sensibles, Ujú. eh, pero vuelvo a reiterar, con un mínimo de raciocinio se sabe que esos son temas sensibles y a los cuales no, Sí, en ¿te acordás ningún que libro podrían habíamos figurar. hablado de Sí, eso? Sí, claro, sí, claro, claro, claro. que en ningún Cuando libro se, por. claro, cuando se habla de temas sensibles, de información sensible, uno inmediatamente asocia con la información vinculada a la vida personal, a la intimidad sexual, Puro, a otros temas, a otros aspectos, adicciones de pronto, claro. cosas por el estilo, ¿no? Sí, Infidelidades, sí. este, pero Yo eso, como tú decís, puedo. cualquier cabeza de termo, incluso de termo antiguo, no siquiera un termo Ujú. contemporáneo, tiene que discernirlo. Ahora, para que quede claro, entonces, accediste al archivo Castiglioni, No, yo lo que tengo es lo al que contiene el informe, archivo. Seguro. Y accediste al ahora, informe. Ujú. seguro, no, al informe y al contenido, a lo que tiene, digamos. Ah, Este, o sea que accediste al contenido del archivo Castiglioni. Ujú, ujú. en, en- 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 en títulos, ¿no? En títulos, claro, en títulos. Eh, No el sí, material, seguro. no, el material no. Claro, No, claro, no, claro. pero con los títulos ya Ujú. alcanza, ¿no? Es muy Sí, fuerte. es muy Por, fuerte. por Sí. ejemplo, desaparecido, mire lo que hay, desaparecido, derechos humanos, ley de caducidad post 85, Mm, asesinados, detenidos, exiliados, corrupción, grupos financieros, ujú, poblaciones residentes en Uruguay o grupos de tránsito, organizaciones y políticos años 60 y dictadura. Por ahí mm, son un montón, le diría 50 o 60 títulos del material que hay. mm, Organizaciones políticas y personas post 85, eh, vigilancia ciudadano, mapas, Cuba, Venezuela, Colombia, masonería, propaganda DUE, religiones, inteligencia, contrainteligencia, mm, eh, mm. Sí, sí, sí. investigaciones a la interna de las Fuerzas Armadas y Policiales, cooperación regional entre agencias de inteligencia, terrorismo, antiterrorismo, organización y legislación, democracia sobre Fuerzas Armadas, personal militar, seguridad e inteligencia, bueno, y papelería y objetos personales, ¿no? Y esa En- es increíble, ¿no? es muy- Álvaro, esa información, ¿no? Que tú estás diciendo que por los títulos que vas dando, nos dan un mapa clarísimo de todas las estructuras de poder que se fueron entretejiendo en todas estas décadas hasta ahora, que tienen influencia hasta ahora. claro, Hay un hilo conductor enorme acá, ¿no? exactamente, Y esa claro. información con precisión, ¿no? Esa información que Mm. la tienen con precisión, son muy poquitas personas. Es este señor rico y esta Sí, claro, señora los que leyeron, ¿no? Y su equipo, y su equipo, sí, sí, su equipo, y los equipos. y bueno, y los funcionarios Ujú, de donde está este archivo, en Afrojumi, allí en ujú. la Ciudad Vieja, donde la directora es el Barrama. Claro, claro, claro. Eh, Sí, sí. por eso, cuando nosotros estuvimos en el Parlamento, dijimos que por lo menos les iba a hacer precio que el manejo de los archivos que se hicieron Mm, desde la localización del archivo Berruti en el gobierno del primer gobierno de Tabaré Vázquez, mm, había sido desprolijo. En realidad, vuelvo a reiterar algo que ya mencioné. El mm, entonces senador Carlos Julio Pereira, el senador Gustavo Penades y el diputado Federico Casareto mantuvieron una reunión con la ministra en aquel momento, mm, diciéndole para que se abriera, es decir, que todos los, como
tener este tema como un tema de Estado. Claro, Si no, claro, claro. yo saco, no, esto no me gusta porque está en la lista de informantes también, Mm. y A- aparecen Álvaro, en la lista. Bueno, ¿esto será información sensible o no? mm, ¿me permitís leer esto que creo que nos va a encuadrar en Mm. el tema? Mira, lo saco de este libro del doctor Miguel Revenga Sánchez, se llama El Imperio de la Política, Seguridad Nacional y Secreto de Estado en el sistema constitucional norteamericano, pero es aplicable a nosotros y a cualquier país democrático. Él dice así, hay una contradicción que siempre se plantea entre el secreto de Estado y la transmisión pública de la información, la publicidad de la información. El proceso, dice él, degenerativo de la publicidad política se ha descrito muchas veces, y evidentemente esto él hace referencia a los Estados Unidos, a Inglaterra, y luego dice, sea o no tal alejamiento, es decir, entre el secreto de Estado que se va alejando del derecho que tiene la población a recibir la información, sea tal o no el alejamiento un componente necesario para el despliegue de la democracia, lo cierto es que la política como espectáculo, la barrera de la especialización y la variante fría del control como rechazo de unas líneas programáticas generales son el caldo de cultivo para el eterno retorno del secreto. La etimología del término del latín cernere, separarse, alejarse, escindirse, le aporta mejor que nada su justificación y su razón de ser. Junto a la publicidad, el secreto está firmemente instalado en los entresijos de la democracia. Y quiero cerrar con esto. Dice así, dice él, puede concederse que el secreto es un ingrediente endémico de la política, pero de ser así las cosas, habría que apresurarse a añadir que se trata de un ingrediente perverso. En Masa y Poder, dice el escritor italiano Elias Canetti, que todos los secretos concentrados de un lado acaban siendo necesariamente fatales. Todo secreto es explosivo, aumentando su potencia a través de su propio calor interno. La potencia explosiva del secreto es tanto mayor cuanto más elevado es su nivel de concentración. La relación entre el número de las personas que lo guardan y el número de aquellos a quienes afecta el secreto o lo guardado. Mirá qué interesante lo que dice acá Revenga Sánchez, que es muy aplicable a esto que tú estás investigando. Creo que era pertinente leerlo, este pasaje de este libro, El Imperio de la Política. Porque acá estamos en esta disyuntiva como país. El secreto de Estado, hay un secreto ahí guardado hace mucho tiempo por un grupo de personas, es explosivo, esa explosión puede ser muy grande porque cuanto más concentrado esté ese secreto en pocas personas, cuando eso salte, se expande hacia todos los que nos vemos perjudicados por ese secreto, ¿no? Por no darnos la información de lo que pasa en el país, de lo que pasó y lo que puede estar pasando en relación a todos esos años. Sí, informes además, los peritos hacen recomendaciones a la justicia de qué deberían investigar, qué ameritarían investigación judicial. Ah, Eh, mira. y bueno, está, Ah, corremos, corremos un poquito para un lado, ¿no? No, sí, sí, claro, torcemos claro, sí. para un lado, porque hay otras cosas que también se deberían investigar, Sí, claro, claro. Bueno, eso que acaba de decir que es están, impresionante, ¿no? que están, que están que están en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se ve se ve que la cosa de encontrar los archivos es buscar algo directo, no abrir el panorama. Es decir, que la historia se conozca toda, no de a pedacitos y lo que me Claro, parece a mí como claro. Claro, políticamente. a eso me refiero y por eso leí este pasaje de este libro, porque acá el tema se trata de que conozcamos todo, todo el material que hay ahí, todo el contenido se Le- mantiene en le- el le- archivo. y Claro. te voy a mencionar algo. En, la- en un, en la algo sobre la investigación judicial, los documentos que meritarían a investigación judicial, se menciona el seguimiento a Germán Araujo y fichas del Partido Comunista de afiliaciones en la dictadura, ¿no? Mm, Bueno, está sí, bien que se investigue, está bien, ¿no? sí, sí, Este, sí. pero también en el archivo
figuran los seguimientos a Carlos Julio Pereira, y a Pereira no, el tema de Carlos Julio Pereira como de otro partido No no lo importa. investigamos. Sí, no lo investigamos, no, no. Claro, No sugieren, esto no demuestra, sugieren eso. claro, esto demuestra claramente quiénes lucharon contra la dictadura, a quiénes perseguía o a quienes escuchaban, hacían seguimientos, y Sí. claramente hay dos personajes que no aparecen en la historia, a los cuales se le hacían seguimientos desde el principio, que Mm, son el doctor Jorge Valle y el senador Carlos Julio Pereira, mm, y acá eso no se investiga, ¿no? Porque no, como son sí, sí, no claro. entiendo estas cosas, ¿no? Si vamos a contar la historia, vamos a contarla toda, no de pedazos. Porque Pero por en el mismo supuesto. momento que estaban siguiendo a Germán Araujo, estaban siguiendo a Jorge Valle, porque hay escuchas telefónicas de Jorge Valle, Mm. que esas las tengo, esas las tenía, Esas ¿no? las tenés, mirá, mirá, esas las Y de tenés. Julio Pereira. Sí, sí. Claro, entonces vamos a contar todo, porque si recomendamos a la justicia que investigue un pedazo y el otro pedazo no, y Sí, después sí, sí, dice no, pero porque claro, persigue a claro. fulano y mengano, pero a nosotros también. ¿Pero qué estamos? ¿Estamos ante un santo tribunal de la Julio Pereira Inquisición que recomienda? ¿No? y Es a, increíble. y a Carlos Julio Pereira un vino envenenado. Sí, claro, claro, claro. Y la cantidad Que de casos quedó que habrá, porque seguro que quedó arriba del Bargueño en el momento en que se estaba haciendo una reunión clandestina mm, de, del Movimiento Nacional de Rocha en la casa de Carlos Julio Pereira. Y, sí, claro. y eso quedó porque estaba con otra bebida espirituosa y entonces dice, no, ese jalo y después pasó lo que pasó. Sí, sí, Eh, sí. yo creo que si que nos recomendamos este documento para una investigación judicial, vamos a recomendarlos todos, o por lo menos aquellos que saltan a la vista, pero no los que me convienen a mí, porque acá hay No, un claro. sentido de conveniencia que no tiene sentido, porque si yo digo lo que me recomendaron es hasta increíble, ¿no? No Porque tiene sentido. No tiene es, sentido, es Álvaro. No solo para tiene un lado. sentido. Claro, no, no tiene sentido. Además, ¿qué es un Porque, santo tribunal de la porque acá, Inquisición que dice lo que hay que investigar y recomienda que investigar? Pero ¿en qué país estamos así? No, no, acá lo saludable pero es acá necesario yo lo que que la población uruguaya y que el pueblo uruguayo, que los investigadores uruguayos, que los periodistas de investigación, que los historiadores sepan toda la verdad de esta gran cantidad de material que documenta décadas de historia política, de entresijos empresariales, de complots, de espionaje, de contraespionaje, todo lo que fuiste narrando. Bueno, tenemos que saber nuestra historia. ¿Qué nos están saboteando? ¿Qué están escamoteando? ¿Por qué? Además, ¿cuánta información debe haber ahí que trasciende inclusive los casos que mencionás? Porque siempre veo que se instala el hecho de la investigación clandestina que hizo el cuerpo militar o los militares en tal época, civiles, pero no hubo también espionaje Tupamaro, no hubo investigación del Partido Comunista, no habían investigaciones también, y no hay investigaciones de los grupos guerrilleros terroristas a los militares, por ejemplo. ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? ¿Por qué no sabemos toda la verdad? Porque acá, si no nos queda claro que tuvimos una guerra civil, prácticamente, fue una guerra civil en plena Guerra Fría, se iba acelerando el proceso violento terrorista, inclusive cuando, como tú narrás muy bien, cuando el movimiento MLN Tupamaro empieza a perder fuerza, se recrudece en sus acciones y ahí la embarran con aquellos asesinatos. Bueno, ¿por qué no saber todo? Porque atraviesa décadas esto. Décadas atraviesa eso. Yo qué sé. Es increíble. claro, bueno, también aparece me llama la atención algo también, ¿no? Mm, Que se menciona lo del aparato financiero del Partido Comunista, que no es un libro, son varios libros juntos ahí en un expediente, pero no aparece lo del aparato armado, muy extraño que Castilla sí. acá, Se corta un poco la señal, Álvaro. Se ve el que tema estás del en aparato movimiento. armado, pero Claro, claro. sí, No se menciona el sí, aparato armado, por ejemplo. que mencionaba, no, y otra cosa que seguro, pero lo que quería hacer énfasis es en esto. Acá Mm, se ha vendido a la sociedad, a las generaciones de ahora y para atrás y para atrás y para atrás, mm, que hubo solo unos que lucharon contra la dictadura o que no lucharon, que no estuvieron de acuerdo. mm.
del otro, y otros, como que otros no aparecen. Sí, claro, A la claro, claro. gente que la intención es de mantener eso cuando si hacemos la ficha de seguimiento a Germán Araujo, que me parece perfecto, Sí, pero también menciona a los otros que están en este archivo, a lo cual también dice lo mismo que dice sobre Germán Araujo, que le hacían seguimiento. Y estamos hablando claro. de Carlos Julio Pereira y Jorge Valle. Claro, claro. Sí, sin duda, sin duda. Y que eso también, Álvaro, instalan siempre un momento de la historia, instalan siempre la imagen de los que lucharon contra la dictadura y fueron perseguidos por la dictadura, pero ese material seguramente tiene lo anterior y la explicación histórica de por qué vino una dictadura, qué provocó que las Fuerzas Armadas tomaran el poder del Estado, qué pasó ahí, quiénes atentaron contra las democracias, cuáles fueron los grupos armados que atentaron contra tres periodos democráticos. Porque estamos hablando de la década del 50, como tú decís, finales, década del 60, 70, y siempre están instalando el mismo tema, de los pobrecitos que lucharon y fueron los héroes que lucharon contra la dictadura. Está bien, la dictadura tuvo sus desmanes, hubo un momento muy embromado del país, pero hay una explicación previa, y hay culpables, y hay desestabilizadores del sistema democrático uruguayo, y hay organizaciones internacionales en plena Guerra Fría, como tú lo vas manifestando ahí según la lectura de esos títulos, los vínculos con Venezuela, con Cuba, con la Unión Soviética, la financiación del Partido Comunista, los grupos armados clandestinos que tenían, la preparación que recibían los tupamaros en Cuba. Es increíble, ¿no? Que siempre estemos instalando el mismo tema sobre la base de un momento de la historia y no veamos todo el proceso histórico del país, con Sí, todo lo malo y todo lo lógico a explicarnos que tiene eso. algo aleatorio, ¿no? Claro, Acá también se enfoca siempre sobre el MLN, sobre los Tupamaros. sí, El Partido Comunista en el Uruguay tiene la misma o más responsabilidad porque era dirigido por un partido internacionalista como el claro, Partido Comunista de la Unión Soviética. eh, y nunca, no, nunca y así, ahí está, sí, es algo cantinflesco ya la designación de los nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. sí, No, por ejemplo, no se dice nunca en ningún lado que el aparato armado del Partido Comunista fue creado en 1964. Supongo claro, que estábamos en democracia, porque si no, hagan una ley, porque si la pusimos el 13 de junio del 68, una cosa insólita por ley, sí, que sí, la dictadura empezó por ley en 18.596, por ley que empezó la dictadura el 13 de junio del 68, sí, corran un poquito para atrás y hacen otra ley y ponen que el Partido Comunista la dictadura empezó en el 63, entonces el Partido Comunista creó su aparato armado en el 64 para pelear contra la dictadura. Bueno, el claro, interrogante acá, ¿y por qué nunca salieron a explicar por qué crearon ese aparato armado? sí, ¿No? sí, ¿Por qué ese sí, sí, aparato armado? claro. Porque las respuestas cuando alguien pregunta sobre esto, Mm. y son de dibujito Sí, animado, ¿no? Pero sí, son caricaturas. Te dicen que era es una para, no película de sé, para acción. qué, para preservar no sé qué cosa. Pero no sé, pero el Partido Nacional no tenía aparato Sí, armado, el para que Partido no se Colorado no fuera. tenía aparato No, armado. claro, Mm, uno de los argumentos más fuertes era sí. que para que no se fueran para el MLN. Una cosa No, increíble. No, es una cosa insólita, increíble. ¿no? Insólita. Sí, 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 porque Eh, ¿sabés qué pasa, Álvaro? Que te pe- introducen en la lógica terrorista de esa idea revolucionaria de tirar abajo la democracia burguesa y tirar abajo las instituciones del Estado de Derecho, que era lo que primaba en aquel discurso marxista de aquella época, y el Partido Comunista, alineado a la Unión Soviética, formando cuadros militares en la Unión Soviética, como tú lo explicás en tus libros, con un es- aparato clandestino, un aparato militar clandestino, muy bien adiestrado, preparado, profesionalizado, con topos dentro de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Con carrera militar y que integraban al Partido Comunista y formaban cuadros militares. Bueno, de todo eso no se habla nunca acá. Ujú. Me parece, ¿sabes qué estaría bueno? Informarle a la vicepresidenta de la República, que está tan preocupada por los derechos humanos,
y ella se muestra tan preocupada por la calidad técnica del Instituto de Derechos Humanos que tendría que revisar ese mamarracho de esa ley que persigue delitos de lesa humanidad desde los años 68 a 85. Capaz que les conviene correr la cuenta, como tú decís, para atrás, le damos ideas, y ya que estamos, y la corren al 63, porque es increíble que esté tan preocupada, ¿no? La vicepresidenta de la República, porque tiene miedo, Álvaro dijo, tiene miedo de que se dé un perfilismo ideológico en esta institución que parece, según ella tiene una visión como que es una institución eminentemente técnica, que da garantías, y cuando sabemos que es una institución totalmente ideológica, de izquierda, está el doctor Faropa, lo conozco muy bien, cuadro militante del Partido Comunista, está Baguianse, está Mota. ¿De qué estamos hablando? Realmente es increíble lo de la vicepresidenta de la República, ¿no? Porque Bueno, además se voy a... manifiesta como la madrina de todo esto, ¿no? Como la fundadora, la gestora de esta eh, institución de derechos humanos. Pero no le preocupan los derechos humanos de gente que persiguen con una aberración jurídica, como el delito de lesa humanidad aplicado hacia el pasado cuando no se puede. Ella es escribana, eso lo sabe. un dato de lo que estás mencionando. Mm, Eh, no hay ecuanimidad allí cuando el señor Wilder Tyler mm, dice que hay 174 desaparecidos. Lo que tiene que aclarar es que en el Uruguay fueron 32. mm, Eh, y también mencionar que a la salida de la dictadura, el mm, Parlamento electo mm, democráticamente, porque hubo elecciones, más allá que a algunos no le hubieran gustado, porque no participó este, todo lo que quieran, pero hubo mm, elecciones y la gente votó, mm, eh, conformó una comisión sobre desaparecidos y allí mm, hubo 32 denuncias. claro. Y en el informe, todos los partidos votaron que en el Uruguay hubo torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú, La resolución final es muy dura sobre el tema de la dictadura. Y allí lo votaron claro. los cuatro partidos que estaban representados en el Parlamento. El Mm, Partido Colorado en el gobierno, el Partido Nacional, el principal partido de oposición, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Y ujú, de eso no se dice. Porque si uno claro. yo salgo ahora y digo 174, pero ¿qué? En el Uruguay. No, no son en el Uruguay. El Claro, resto es en Argentina y algunos en Paraguay. Pero en Argentina era otro partido y hay que contar toda la historia. claro, Porque el claro, problema en Argentina empieza también cuando había un gobierno democrático, exacto. donde había una violencia política insuperable, tal vez Sí, la principal en la historia de la República Argentina. Pero sin sí, embargo, fue bajo un gobierno democrático, Cámpora, Perón, Estela Martínez. Perón sí, estoy hablando, ¿no? sí, sí, Y bueno, sin duda. Y, sí, y eso que aclarás es muy importante, Álvaro. Se declaró oficialmente todo nuestro sistema político, bueno, resolvió que habían 34 desaparecidos, todos los partidos políticos. 32 en aquel Treinta y momento. dos, Y treinta y después dos, 32. viene la comisión, después viene la Comisión para la Paz. Mm, Lo primero fue durante un gobierno del Partido Colorado y lo segundo también en un gobierno del Partido Colorado presidido por el doctor Valle, donde formaliza la sí, Comisión para la Paz. sí, sí, Es es decir, cierto. que no. Y Sí, uno de sí, los sí. primeros militares que fue a declarar, o el primero, ¿no? Mm, Fue en el gobierno del doctor Lacalle, que fue ujú, Rodríguez Burati por el tema de Simón Riquelo, más allá que fue un tribunal civil, mm, pero fue obligado a ir a declarar por claro, orden del presidente de la República en aquel momento, que era el doctor Lacalle. Bueno, todas esas cosas no se dicen porque no importa, porque los que lucharon contra la dictadura fueron unos y los otros la aplaudían. Y no, no es así. no, claro, claro, No, claro, no es claro. así. Vamos a contar todo, porque si no, No, no tiene sentido no y se puede, estamos, no se estamos, puede contar todo. No se puede contar todo porque está todo tomado. Entonces no se puede contar todo porque no hay espacios para contarlo. claro, es que han ganado esos espacios, van ganando espacios precisamente al trabajar con este secretismo de la información, con dar información a medias o en una tercera parte. Entonces van creando un relato y van tomando todo el Estado. Ese es el gran problema, es lo que tú decís.
Y hasta que no tengamos la información completa, todas estas cosas, no tenemos una verdadera democracia. Es así. La democracia está sustentada en la información, en la transparencia de la información. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los grandes teóricos, los grandes pensadores, los grandes líderes políticos a través de la historia democrática. Y hay sendos trabajos y libros de estudios sobre las teorías de Estado, sobre lo que significa un Estado de Derecho, lo que significa una democracia y la importancia vital que tiene la información. De ahí que siempre estemos, digamos que papagayando, ¿no? Como papagayos, siempre hablando de la libertad de expresión, la libertad de expresión. Bueno, esto que estamos hablando con el escritor Alfonso, esto involucra la libertad de expresión, porque es la libertad de investigación periodística, la libertad de pensamiento para trazar una investigación, para qué objetivos se persiguen con eso y qué información se quiere brindar a la población. Bueno, y cuando te encontrás que un periodista de investigación, como en este caso Lord Alfonso, no puede acceder a archivos que forman parte de nuestra historia y de nuestra historia atravesando décadas, y solamente un grupo de personas conocen todo eso y todo ese enorme entramado entre relaciones financieras, de complot, de espionaje, de contraespionaje, de logística, de grupos armados, y no se nos da la información, bueno, evidentemente la democracia no está funcionando. Y ahí ya se cae todo a pedazos, No, ¿no, Álvaro? Se cae lo de los derechos humanos, todo se cae. Porque si no tenés la información adecuada, no podés hacer justicia histórica incluso. Hay un concepto clave que acá nos instala, ¿no? La justicia histórica. Bueno, tenemos que tener todos los elementos para tener una evaluación correcta de las cosas. sí, lo más dramático es que, como tú dices, algunos saben, y en este caso, lo más seguro es que el presidente de la República no conozca todo este tema Sí, sí, y lo que contiene, porque también esa información pues podría ser utilizada, ¿no? Podría. claro, claro, claro. Álvaro, te agradezco un montón y seguimos conversando sobre estos temas, si te parece, la semana que viene. Muchísimas gracias por la primicia, por darnos esta información y digamos este episodio novelesco, si vos querés, que tuviste en tu propia vida con tu hija investigando y descubriendo, bueno, esas trazas Sí, del informe. Gracias, Álvaro. sí. No, por favor, gracias a ti. Bueno, conversamos con el escritor, investigador y periodista Álvaro Alfonso una vez más sobre el tema Archivo Castiglioni y la importancia de ese archivo oculto, secreto a todos nosotros, que este investigador uruguayo va buscando la manera, como un verdadero investigador, buscando la manera de poder acceder y brindarnos esa democrática tarea de informar lo que pasó en todas esas décadas. Vamos, inclusive dijo algo muy importante, ¿no? Ni el presidente de la República sabe lo que tiene ese archivo y otras personas sí saben lo que tiene ese archivo. ¿Dónde estamos? Vamos a una pausa y recibimos a también investigador, periodista, empresario Diego Flores. Quédate ahí.